95.3. Una buena compañía. Conexión. Connection. Temas, opiniones y experiencias que conectan. Una mirada humanista de la actualidad, las aspiraciones y las utopías en marcha. Conexión. Connection. De 18 a 20 horas por Universal. Conduce Gabriel Gómez Fiori. Gente maravillosa, aquí estamos, conexión número 12. La docena, Irene. La docena, sí, la docena, llegamos a la docena. No te puedes quejar. Ahí está, mirá. Bueno, y hoy tenemos un programa con cantidad de columnistas y cantidad de notas. Y por supuesto, en un ratito vamos a escuchar al maestro Silo en una entrevista muy especial. ¿Te acordás de Mónica Mianovich? Sí, la famosa Mónica acá en Danvers. ¿Qué hacía, Telenoche? Alguna vez fue joven, muy joven. Alguna vez fue notera, movilera, y le tocó hacer una entrevista a Silo en 1969. Nuestro genial operador Luis Paré la va a tener preparada para dentro de un rato. Mientras tanto, te cuento que nuevaregión.com tiene cada vez más notas y podés entrar directamente por sanlorencinos.com, por rosarinos.com, por santafesinos.com.ar, por agronegocios.com.ar, laregión.com.ar si querés ver notas específicas del cordón industrial y Gran Rosario. Cualquiera de esos dominios de internet que mencioné te llevan a una sección en específico y la tapa del grupo global es nuevaregión.com. Y como siempre, una de las principales secciones que nosotros más difundimos es la de humanismo y espiritualidad, que es la más conectada con este programa específicamente. Si entras ahí te vas a encontrar con, la nota de la semana pasada sobre este mismo programa, porque vamos publicando una nota sobre cada uno de los connection que van saliendo. Otro título: que nadie te quite tu sonrisa. Esto podría suceder a tu cuerpo si dejas de hacer ejercicio. Y ¿qué anda haciendo, Irene? No, quería compartir las cosas y me salió. Muy bien, comparta el programa. Claro, pero me salió la... Bien, te cuento. Humanismo en un mundo desgarrado por la guerra. La falsa dialéctica entre el globalismo y el nacionalismo. Esa es la primera nota de la sección Humanismo y Espiritualidad en este momento. Muy buena nota, te la recomiendo. Humanismo en un mundo desgarrado por la guerra. La falsa dialéctica entre el globalismo y el nacionalismo. Antiguo libro de medicina tibetana ingresa a registro de la memoria del mundo de la UNESCO. También tenés notas sobre la quinta asamblea del Foro Humanista Mundial, que ya sucedió el fin de semana pasado, y abordó los caminos colectivos hacia una nación humana universal. Hay dos notas relacionadas al psiquismo y al desarrollo de la conciencia. Una se titula Niveles de conciencia, del sueño al despertar. La otra nota, la atención y la tensión, una pésima asociación. Y así, alrededor de 50.000 notas tenés en tantos años de periodismo de amplia temática. Hay muchísimas secciones que se pueden interesar o seguir específicamente una, como te decía.
Hacemos una pequeña cortina y nos preparamos para escuchar a Silo. Ahí estamos de nuevo en cámara, Irene. Bueno, gracias por avisar. Cuidado, un poquito más atrás. ¿Está? Ahí, ¿está bien? Sí, como te decía, ahora vamos a escuchar al maestro Silo en una entrevista muy especial, porque él tenía 31 años. Un muchacho. Un chico. Más chico que mis hijos. Sí, en ese momento. En esa época, bueno, tu hijo en ese momento no estaba. En 1969, en el 4 de mayo, ¿se acuerdan? Silo dio su primera arenga pública allá en alta montaña, Mendoza, muy cerca de la Concagua, en ese pequeño paraje que se llama Punta de Vacas y donde actualmente está el parque más grande de los construidos del Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, construido por miles y miles de amigos de todo el mundo. Y además hay más de 50 parques alrededor del mundo. Bueno, unos meses después, Silo, estando en Buenos Aires, fue abordado por una periodista muy joven que resulta que posteriormente sería muy famosa, Mónica Cahen Danvers, conocida en el mundo artístico como Mónica Mianovich. Y le hizo una entrevista, claro, a alguien que estaba surgiendo en los medios, había muchas habladurías, había cosas que no se entendían, todavía era un gobierno de dictadura militar, con lo cual estaba todo muy prohibido, no se podía hacer reuniones públicas ni nada, así que todo mucha censura. Así que de todo eso van a escuchar hablar en esta entrevista que se hizo en octubre de 1969. Mi enseñanza no es para los triunfadores, sino para aquellos que llevan el fracaso en su corazón. Estas son palabras de Mario Rodríguez Silo. Silo, ¿usted se considera un fracasado? En gran medida, sí. ¿Por qué? Entre otras cosas porque no puedo llevar adelante la prédica que me he propuesto, merced al tipo de prohibiciones públicas que todos conocemos. ¿Cuáles son los objetivos de su prédica? La pacificación, la no violencia, el amor, la paz y la explicación de las posibilidades del despertar. ¿Llevadas por usted, con usted a la cabeza? De ningún modo. De tal modo es así esto que no me considero maestro, mesías ni cosa semejante, sino simplemente alguien que, invitado por sus amigos, trata de exponer y de comunicar su pensamiento. ¿Quiénes son sus amigos? Bueno, son diversos, imposible saber cuántos ni cuáles. Conozco a los más cercanos, pero sé que hay gente que adhiere a mi pensamiento. ¿Cuándo empezó todo esto? Bueno, esto comenzó hace escasamente 6 meses, el 4 de mayo, en Punta de Vacas, cuando precisamente exhorté a la pacificación y a la no violencia, y cuando recibí como contestación mofa a ese tipo de prédica. Silo, ¿qué hacía usted antes de predicar la paz? Bueno, estaba en la montaña, estuve durante 4 meses en una ermita de piedra a 3.000 metros de altura, tratando de poner en claro todo este tipo de cosas. ¿Cuántos años tiene usted? 31. ¿Durante cuánto tiempo se ha dedicado a los pensamientos de este tipo? ¿Hasta qué edad se ocupó de una vida más normal como el resto de la humanidad?
hasta los 30 años, es decir, hasta el 1 de enero del 69, cuando me retiré al refugio que le comento. ¿Por qué hizo eso? Era importante, a veces usted lo hace, a veces lo hacen sus amigos, aunque en un periodo más breve. Ustedes hablan de descanso, de weekend y de todo aquello. Yo hablo, tal vez con poca humildad, de retiro, pero es lo mismo en el fondo. Pero al retirarse, el objetivo era llevar a una cantidad de gente a comprender y a seguir su manera de pensar. De ninguna manera. Al retirarme trataba de poner las cosas en orden. Pero cuando un montón de gente amiga se acerca a uno a decirle, ¿por qué no hablas para nosotros? Creo que por razones de buena educación debe hablarse para aquellos que piden. ¿Usted lo hizo por educación? Bueno, en gran medida, como ahora lo hago para usted. ¿Usted cree que en América Latina necesitamos la educación de la masa o del pueblo? De ninguna manera. Creo que es precisamente la masa o el pueblo la que va a imponer a la larga un nuevo molde de educación a las minorías. ¿Usted esa la conoce y la siente? Bueno, creo que siempre he estado muy cerca de las mayorías. ¿Cómo fue su infancia? Normal. ¿Triste? No, afortunada. ¿Por qué se siente tan cerca de un pueblo que sufre? No es necesario sufrir para estar cerca de que sufre. A veces se puede estar contento por el avance que hace el pueblo. A veces las minorías están tristes y son las que están separadas del pueblo. ¿Usted considera que nuestro pueblo es avanzado? Por supuesto, pienso que el cono sur en general es avanzado sobre el resto de América Latina. Argentina, Uruguay y Chile tienen una contextura muy especial y creo que de ellos puede salir un fenómeno importante para el resto de los países hermanos. Si usted ha venido a Buenos Aires, ¿exactamente con qué objetivo? Bueno, he venido invitado por mis amigos para hablar el 31 de octubre a las 19 en Plaza 11. Si eso no llega a suceder, ¿qué va a suceder con usted? Bueno, pienso que este va a ser el último intento. En tal caso, en caso de no dejarme hablar, me retiro definitivamente de este tipo de intentos y de tratar de comunicar mi palabra a aquellos que la esperan. ¿Y qué va a hacer entonces? Bueno, ya en esa otra etapa, pues me retiraré posiblemente al sur, cerca de Tierra del Fuego, a hacer una vida de chacra, un tanto sedentaria, pero ya muy privada y muy para mí. Si lo cree en Dios. Bueno, creo que Dios es una enorme posibilidad. Gracias. Estudio Jurídico Corporativo. Abogada Romina Kunz. WhatsApp 341-684-2022. Especialidad en sucesiones. Asesoramiento legal para pymes y comercios. Derecho laboral del trabajador y del empleador. Intimaciones, cartas, documento, telegramas. Doctora Romina Kunz. Turnos por WhatsApp 341-684-2022. AMSAFE, el gremio de los docentes de la provincia de Santa Fe. Adriana Monteverde, delegada seccional de AMSAFE San Lorenzo, por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender. Para tener una presencia profesional en Internet. Gabriel Gómez Fiori, consultor en tecnologías de Internet. WhatsApp 341-6695-225. Páginas web conectadas a tus redes sociales, dominios, contenidos, administración de portales. Experto en WordPress. Gabriel Gómez Fiori, consultor en tecnologías de Internet. WhatsApp 341-6695-225. GómezFiori.com. En el vasto silencio del universo, descubre el cosmos que reside en ti. Un viaje al centro de tu propia luz. Espejo del cosmos. Con Irene Margarita Schmidt. Hola. Hola,
buenas tardes, señor. ¿Qué tal? Me dijiste que cargaste el tanque completo. ¿Pudiste comprar el tanque de la escoba? Sí, lo cargué completo. ¿Cuánto? 5 litros más o menos carga esa escoba. No, 1,5 litros le eché. Pues ya tenía entonces. Tenía 3 litros dentro de la motosa. Un poquito. Bueno. Pues yo contenta, llené el tanque, que cualquiera no llena el tanque del vehículo. Bueno. Permítame que voy a hacer un pequeño cambio acá. Porque no sé qué pasa. Ha cambiado el ángulo del monitor. Bueno, ahí estamos, Irene. Estamos. Espejo del Cosmos. Exacto, espejo del cosmos. ¿Cómo empieza hoy en el programa 12? Uy, el programa 12. Para usted el 12, para mí el 7. Claro. Claro, sí. El espejo del cosmos empieza con el faro interior. El tema de todo el faro interior. Bienvenidos al espejo del cosmos. Hoy los invito a detener el vértigo del mundo y encenderte un faro en el camino. A iniciar un viaje hacia el interior, allí donde habita nuestra verdadera fuerza. El mensaje de Silo nos recuerda que cuando alineamos lo que pensamos, sentimos y hacemos, la vida se llena de una luz inquebrantable. Hoy, a través de los 4 elementos y el pulso de los signos, vamos a elevar el espíritu y reconfortar el alma, respirando profundo y comenzamos. Comenzamos entonces. Exacto. Vamos para el elemento fuego, la fuerza de la iluminación. Atención, signo de Aries, Leo y Sagitario. El fuego es la energía que nos impulsa, la chispa de la vida y la alegría de la acción válida. Es esa luz que disipa la oscuridad y enciende la fe en el futuro. El consejo y la guía para hoy. Dirigí tu energía hacia aquello que te dé unidad y sume bienestar a tu vida. Si sientes tensión, transformala en una acción solidaria o en un proyecto que nazca desde el corazón. Aprende a registrar ese fuego interno como una guía luminosa. Para cerrar, una breve reflexión para el signo del elemento fuego. Si repites tus actos de unidad interna, ya nada podrá detenerte. Tu espíritu es una llama sagrada. Cuando actúa con bondad, tiene el poder de entibiar la vida de quienes te rodean. Repetímelo, por favor, que cosa que me gusta La reflexión. que me repitas la reflexión. Bueno, te voy a repetir la reflexión. Si repite los actos de unidad interna, ya nada podrá detenerte. Tu espíritu es una llama sagrada. Cuando actúa con bondad, tiene el poder de entibiar la vida de quienes te rodean. Muy bien. Me gusta que vayas tomando los principios de acción válida o textos de varios de los temas de formación del libro de la Comunidad para el Desarrollo Humano, palabras de Silo de distintos libros, exacto, sí. Vas haciendo un extracto, Un extracto de cada cosa, sí. para redactar y lo vas aplicando a este invento tan lindo que hiciste de reinventaste Repetí el horóscopo, hice un la horóscopo astrología. interno, a ver. No es Ahora- no todo es dinero, trabajo y suerte. A ver, vos tenés que trabajar primero la parte interior para que todo lo otro se te salga solo. ¿Y se puede tomar el destino en las propias manos? Sí, cada uno es arquitecto de su propia vida. Ujú. Yo no lo dije, lo dijo un gran... lo veía así. Y sobre todo si escucha Espejo del Cosmos. Obvio, Espejo del Cosmos te abre la mente y te abre el corazón, entonces... vos ¿Adentro de qué escuchas. programa? Dentro de Conexión. Claro. Seguimos, señor operador.
para tener una presencia profesional en Internet. Gabriel Gómez Fiori, consultor en tecnologías de Internet. WhatsApp 3416-695-225. GómezFiori.com. Páginas web conectadas a tus redes sociales, administración de portales, experto en WordPress. Gabriel Gómez Fiori, consultor en tecnologías de Internet. WhatsApp 3416-695-225. GómezFiori.com. Lubricantes PSM. Cambios de aceite y filtros. Reparación de tren delantero. Alineación y balanceo. Cubiertas y accesorios. Lubricantes PSM está en Falucho 248, Puerto General San Martín. Turnos al 3476-432-208. lubricantespsm.com.ar. Ultra fibra, internet ultra veloz. 100% fibra óptica. Internet y 150 canales de televisión. Ofertas especiales para tu casa y para la empresa. Más info en ultrafibra.com.ar. Volvemos al aire. Conexión 12. Y ahora vamos a hacer conexión con Europa, más precisamente dentro de España, con Barcelona y con nuestro amigo Javier Belda, que nos va a dar otra de sus clases magistrales de análisis de geopolítica. Y vamos a presentarlo adecuadamente, además de escucharlo. Ahora hacemos conexión con el humanista y analista internacional Javier Belda. Es miembro del Centro Mundial de Estudios Humanistas, editor en la agencia Presensa. Es director del Instituto Humanista de Pronosticación Sistémica y varios canales en Telegram. Un saludo para ti, Gabriel, y para toda la audiencia de Conexión desde Barcelona. Hoy seguiremos con nuestro diccionario geopolítico. Vamos a hablar de la expresión Acuerdos de Abraham, que hoy en día está muy sonado para la gente que sigue la actualidad de Irán y Oriente Medio en general. Los Acuerdos de Abraham pretendían impulsar el proceso de paz de Oriente Medio tras el fracaso de los acuerdos previos de Oslo, firmados en 1993. Para normalizar las relaciones diplomáticas y comerciales entre los países firmantes. Resultó que los países firmantes fueron, además de Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, bajo la tutela y supervisión de la administración estadounidense, liderada entonces por Donald Trump. Los acuerdos se establecieron en 2020, excluyendo a Palestina, así que sirvieron para encorsetar a los países firmantes que hicieron voto de silencio a cambio de garantías de seguridad y, sobre todo, buenos negocios con Israel. Fueron impulsados bajo el mando de Jared Kushner, el yerno del expresidente republicano, hoy en día presidente, que hemos visto nuevamente apareciendo por los escenarios mundiales cuando hay alguna negociación en curso. Este personaje ha ido amasando una fortuna para él y sus allegados a través de una técnica que ha derivado en llamarse insider trading, que consiste en realizar operaciones bursátiles contando con información privilegiada, como no, estando cerca del presidente, pues la mejor información, ¿no? Desde su implantación, los acuerdos han sido calificados de envenenados por los especialistas honestos, los que quedan, y algunos quedan. Por eso tenemos acceso a alguna información. Entonces se trató más bien de poner a Israel en el centro, el cual negociaba bilateralmente con cada uno de los 4 países. A cambio, obtuvo el reconocimiento de Estado pleno sobre todos los territorios anexionados, así como el derecho a ejercer la soberanía sobre el territorio palestino ocupado.
También les interesaba impulsar a Arabia Saudí como potencia regional para aislar al llamado eje de la resistencia en Oriente Medio. Pero los acuerdos se han transformado definitivamente en desacuerdos a partir de la última guerra con Irán, iniciada el 28 de febrero de este año, en la que Estados Unidos e Israel han sido incapaces de defenderse a sí mismos, y ni mucho menos a Bahrein o Emiratos Árabes Unidos. Ahora, los países condescendientes con el imperialismo colonialista en la región se enfrentan a una crisis de su modelo de negocio, lo que supone un cambio de paradigma total para su economía, y, por si fuera poco, no tienen ninguna forma de defensa frente a la supremacía militar que se ha demostrado de Irán, y tampoco defensa de los daños posibles colaterales radioactivos, por ejemplo, ante posibles ataques a gran escala de Estados Unidos e Israel, si les tira por ahí. Bien, Javier Belda, desde Barcelona, hasta la próxima. Estudio Jurídico Corporativo. Abogada Romina Kunz. WhatsApp 341-684-2022. Especialidad en sucesiones. Asesoramiento legal para pymes y comercios. Derecho laboral del trabajador y del empleador. Intimaciones, cartas, documento, telegramas. Doctora Romina Kunz. Turnos por WhatsApp 341-684-2022. Para tener una presencia profesional en Internet. Gabriel Gómez Fiori, consultor en tecnologías de Internet. WhatsApp 341-6695-225. Páginas web conectadas a tus redes sociales, dominios, contenidos, administración de portales. Experto en WordPress. Gabriel Gómez Fiori, consultor en tecnologías de Internet. WhatsApp 341-6695-225. GómezFiori.com. Un viaje al centro de tu propia luz. Espejo del cosmos. Con Irene Margarita Schmidt. Con Irene Margarita Schmidt. Qué canción. Acá los amigos dicen que se escucha ruido a serrucho en este estudio. Sí, parece que la conducción va a cambiar de... Va cambiando, te quedas sin... no sé. Conexión, desconectado. Desconexión. Oh, bueno. Irenita. Sí, señor. Segundo elemento. Segundo elemento es tierra. Ajá. Para los signos de Tauro, Virgo y Capricornio. Bien. La raíz de luz. Raíz de luz. La raíz de luz. Bueno, ilumíname. Te ilumino. Es para Tauro, Virgo y Capricornio. La tierra es el sustento, la siembra y el territorio donde nuestros sueños se hacen realidad. Nos da la estabilidad necesaria para perseverar y reconocer los signos de lo grande en las cosas más simples. Guía y consejo. Es un momento excelente para poner los pies firmes y ordenar tus prioridades con optimismo. Construí sobre bases sólidas. La amabilidad y la coherencia
son tu mejor suelo. Cuida tus proyectos cotidianos con paciencia y amor. Reflexión. Así como la tierra recibe la semilla en silencio, tu alma tiene una capacidad infinita para albergar la paz. Cuando actúas con verdad, estás echando raíces tan profundas que abrís el camino hacia una evolución constante y armoniosa. Hermoso, Irene. Por favor, repetime para mí. La reflexión. Dedicado a la reflexión a Gabriel Gómez. ¿Y a qué amiga, ¿a qué amiga de estos días te felicitó por esta columna? Se lo Karina. A Karina. Karina. Se me voy a dedicar a Karina. Bueno, a ver, atención, Karina. Atención, Karina. Mi compañera de yoga. Ajá. Mi compañera de cafés. Ahí está. Y para mi compañera Silvina. También. Sí. Ok. Así como la tierra recibe la semilla de silencio, tu alma tiene una capacidad infinita para albergar la paz. Cuando actúas con verdad, estás echando raíces tan profundas que abrís el camino hacia una evolución constante y armoniosa. Muchas gracias. A vos. ¿Y qué más te dicen en esas reuniones? Sí, ¿Se sorprendieron cuando...? Sí, se sorprendieron un montón y le gusta porque es algo original, entonces es como si te le abre su corazón, le hace reflexionar sobre sus propios pasos. Ajá. Sí, es como si fuera... Sí, porque suena lindo, pero... Sí, pero las cosas que dice te hace ver cosas que no se ven en un horóscopo común. Claro. Te hace encontrarte con vos mismo, analizarte qué es lo que estás haciendo, qué dejaste de hacer, qué te prohibiste hacer, los miedos que tenés que enfrentar. Y así de a poquito. Muy bien, ¿eh? Vamos a estar llegando al alma de cada uno. Esa es la función. Esa es la función y la intención, sí. De ayudar en lo poquito que uno puede ayudar, desde acá ayudar a otro, a encontrarse a sí mismo. Alguien me preguntó por qué no pasamos por ahí algún relax, alguna ceremonia, ya que estamos en radio, sí. Guiar una experiencia a través de la radio. Entonces algunos oyentes la podrían hacer. Cierran los ojitos un poquito, hacemos una meditación guiada desde acá. Sí, se puede hacer, sí. Estaría bueno. Si a alguien le gusta esto, puede sugerir, criticar, decirnos que sí o que no. Claro. Sí, anoten el WhatsApp. Sí. 341-695-225. Quienes nos escuchan desde otros países, muchas gracias primero. Sí. Anoten que es más 54, que es el código de Argentina, después un 9 y después 341-695-225. Lo repito de una vez y en el formato largo. Más 54 9 341-6-695-225. Muy bien, hacemos otro poquito de cortina y continuamos.
gusta esta música, Irene? Sí. Más o menos. Más o menos. Bueno, no es mi música. No es tu música. No. A mí me gusta mucho la música electrónica. No. Y me gusta estas que son étnicas. ¿Viste? Al principio del programa tuvimos aires andinos. Eso sí me gustó. Aires sí. andinos. Con instrumentos andinos. Y obvio, con un erque, con un charango. Con flauta, con una flauta, con el siku. Quena, claro. Sí, no, sí. Luego, ahora estamos escuchando aires de Medio Oriente. Sí, esa música me gusta. Me gustan más las canciones de Medio Oriente, pero... Hay aires con estos instrumentos o sonidos típicos de los instrumentos de Medio Oriente. Música árabe se le dice. Sí. Pero todo está remixado en formato moderno, electrónico, que es la música, como se diría, de moda alrededor del mundo. Es lo que... lo nuevo. Sí, lo nuevo que es lo nuevo, que no es tan nuevo ya, ¿no? No. Pero... Es tomar lo viejo y transformarlo. Pero esto que estamos escuchando, sí, es muy nuevo. Es prácticamente como mucho de un año atrás. Uh-huh. Y algunos son de este mismo año 2026, que han aparecido... por ejemplo, tenemos una colección para escuchar de clásicos, de los clásicos antiguos. Estamos hablando de Bach, de Paganini, de Vivaldi, de Beethoven, claro. Estamos hablando, pero en formato electrónico. Claro, entonces tenés unos aires de aquellas melodías tan conocidas, pero en un formato contemporáneo. Uh-huh. Bueno, vamos a pasar ahora a los consejos jurídicos. Vamos a escuchar a nuestra amiga la doctora Romina Kunz. Saludos, Romina, que dice que nos escucha desde Ricardone, donde está su estudio. Bueno, gracias. Muchas gracias, saludos por ahí. Y hoy nos trae unos consejos especiales para trabajadores que tienen, como dice, expedientes en ciertas fechas, sí o no, con respecto a la SRT, la ART, etc. Vamos a escucharlo, señor operador. Ahora hacemos conexión con el ámbito de la justicia. Escucharemos a la abogada Romina Kunz para comprender las leyes que nos rigen y enterarnos de las novedades jurídicas. Conectamos con Romina Kunz. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, hoy quiero comentar algo muy importante para todos los trabajadores de la región que tengan expedientes administrativos iniciados ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Esto es la SRT y abarca todo lo que son accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Después de mucho tiempo, con expedientes prácticamente paralizados en la SRT, actualmente los trámites comenzaron nuevamente a moverse y a tener avances. Esto significa que la Superintendencia ya está empezando a emitir los dictámenes y a determinar porcentajes de incapacidad conforme el nuevo baremo que empezó a aplicarse en febrero de este 2026. ¿Sí? Recordemos que se cambió el baremo viejo. El baremo es la tabla que determina que a tal diagnóstico, a tal enfermedad profesional o a tal tipo de accidente y de dolencia del trabajador corresponde tal porcentaje de incapacidad, ¿sí? Esto es muy importante porque muchas personas creen que la lesión que tienen o que sufrieron no tiene un valor indemnizatorio o que por ser un porcentaje bajo no les va a corresponder un monto importante. Y la realidad es que muchas veces no es así, por el contrario. Y por ejemplo, la semana pasada analizamos un caso y se homologó un caso de un trabajador, un operario de una planta industrial, que por una cuestión de reserva de identidad, no voy a decir ni la planta ni el trabajador, que padecía síndrome del manguito rotador, ¿sí? En su brazo derecho. Esto es una patología muy común, más que nada en la gente que todo el tiempo está movilizando los brazos hacia arriba o está haciendo esfuerzos con el hombro.
Este caso es de un trabajador con un sueldo aproximado de 1.500.000 pesos a julio del 2025 y la ART es una de las más conocidas de la zona, que es prevención. En este caso en concreto, por la edad del trabajador y por los sueldos de este trabajador y por esta dolencia, se estableció un 7,8% de incapacidad, lo cual es un porcentaje relativamente bajo, por así decirlo, y la indemnización superó los 15 millones de pesos. Entonces, esto demuestra la importancia de poder asesorarse correctamente, de preguntar y de movilizarse, porque muchas veces los trabajadores minimizan los dolores, tanto del hombro, de la columna, de las rodillas, de los brazos, etcétera, y continúan trabajando lesionados. Y no saben que pueden tener derecho a una indemnización importante por esas secuelas que le quedaron, ¿sí? Y tengan siempre en mente que los plazos para poder denunciar y llevar adelante los reclamos es de 2 años desde que uno se entera que tiene la dolencia, que tiene ese diagnóstico. Por ende, 2 años parecen un montón, pero créanme que pasan rapidísimo. Por eso es fundamental consultar a tiempo, revisar todos los estudios médicos, resonancias y todos los estudios en general, la documentación laboral y especialmente ahora que los expedientes comenzaron nuevamente a tener movimiento en la SRT, es importante hacerle un seguimiento, ¿sí? Así que a movilizarse. Desde ya un gran agradecimiento tanto a Gabriel como a Irene y a todo el equipo de Connection, la mejor radio de San Lorenzo. Gracias por su escucha activa. Cualquier duda, quedo enteramente a disposición. Estudio Jurídico Corporativo. Abogada Romina Kunz. WhatsApp 341-684-2022. Especialidad en sucesiones. Asesoramiento legal para pymes y comercios, derecho laboral del trabajador y del empleador, intimaciones, cartas, documento, telegramas. Doctora Romina Kunz. Turnos por WhatsApp 341-684-2022. Universal 95.3. La radio. El quinto elemento. Daniel Barzola está en las noches de Universal. Nada más importa. De lunes a viernes, de 20 a 0. Un clásico. Con info, notas, micros y toda la música de los 80 y 90 que querés volver a escuchar. .3. Una buena compañía. Música, opiniones, experiencias y más conexión. Connection, una propuesta dinámica para los tiempos actuales. Conexión, Connection. Por Universal. Ahí se fue nuestro operador. Ya se fue. Hola, Daniel Barzola. Hola, ¿Qué hola. tal? Bienvenido a hacerte cargo de este lío que es hacer... Ahí está. Gracias. La multitud te aplaude, Barzola. Bravo. ¿Y sabés por qué aplauden? Porque también saben que dentro de poco sigue Irene con su espejo del cosmos. Muy bien. Claro, que estaba bailando recién. A ver cómo baila Irene, escuchá. Esa música que ponías recién. Con el bloqueado. Esperá que la muestra, Irene. Qué bueno, mirá. Claro. Es electrónica con aires de Medio Oriente. Ahí está, ¿eh? Claro, exactamente. Arabic Deep House. Justamente estaba comentando que nos gusta esta música
internacional, muy difundida en el mundo, y que estas particularmente son muy nuevas, con estos aires étnicos, se les dice, se les describe así. Bueno, entonces, ¿me pongo serio o me pongo contento, me pongo alegre, me pongo serio para decirle a esta cámara que estén atentos, porque gracias a Irene Smith, inventora de la astrología interior, pueden tomar el destino en sus propias manos. Así que estén atentos. Irene ya está en cámara. Sí. Lista para una próxima etapa. En el vasto silencio del universo, descubre el cosmos que reside en ti. Un viaje al centro de tu propia luz. Espejo del cosmos. Con Irene Margarita Schmidt. Hablando de aires, vamos con el elemento aire. La claridad del pensamiento. Para Acuario, Géminis y Libra. El aire es la brisa que limpia la mente, la palabra que libera y el vuelo de los ideales. Representa la libertad de elevar la mirada, conectando con el sentido más amplio y alegre del existir. La guía y el consejo. Busca momento del silencio para despejar los pensamientos. Que tu palabra sea hoy un puente de entendimiento. Usa la mente para visualizar imágenes de futuro que te llenen de esperanza y te den una dirección clara en el día a día. Reflexión. Lanza tu mirada más allá de lo que ves, hacia donde el futuro se hace luz. El pensamiento luminoso es libre como el viento. Cuando limpias tu mente de temores, tu espíritu se vuelve liviano y se eleva hacia su máxima expresión. Me equivoqué. Te vas metiendo para adentro y es... Claro. Irene, sí. Vamos a repetir la reflexión, pero bueno. ¿a quién se la dedicamos? ¿Te voy a dedicar a todas las chicas de yoga? De acuerdo a San Martín, el turno mañana ya de 8 a 10. Que se pusieron celosas. De 8 a 9 de la mañana, todos los martes y jueves. Ajá. Sí. Bien. Con la profesora Hilda Mancillo. ¿Y a los a Freddy, Ángel? Sí, a Freddy, a Ángel, a los chicos de natación, a la barra brava de natación de la noche, de los días lunes, miércoles y viernes. ¿Cuántas actividades tiene usted? Y yo tengo muchas, sí. Se queda quieta. Y no. El que queda quieto se oxida. Sí, se lo lleva el viento también. También se lo lleva el viento, se oxida. Aunque algunos, como Barzola y yo, estábamos pesados para que nos lleve el viento. La verdad que tiene que hacer un esfuerzo bárbaro. ¿Qué tiene que venir? ¿Un sonda? ¿Un pampero? Dice que 190 kilos. Ese. ¿190? 90-91, ¿y usted? 90-91, yo... Sí, se cortó. Sí, claro. Yo no entendí la pregunta. Claro, repite la cuestión. Vamos de nuevo con la reflexión entonces para todos nuestros amigos y familias. Para los signos Géminis, Libra y Acuario. Elemento aire. Lanza tu mirada más allá de lo que ves, hacia donde el futuro se hace luz. El pensamiento luminoso es libre, como el viento. Cuando limpias tu mente de temores, tu espíritu se vuelve liviano y se eleva hacia su máxima expresión. Muchas gracias. Bueno, a usted, señor. Les cuento, amigos, que este programa Conexión 12 todavía tiene varias notas. En un ratito vamos a conectar con la región del Maule, en la parte sur de Chile. Vamos a conectar con la psicóloga humanista Leticia García Farías, con una muy buena reflexión sobre lo que está sucediendo en buena parte del mundo. Ella lo ve en Chile, pero
¿Qué está pasando en la cabeza de la gente? ¿Qué está pasando con las tendencias sociales? ¿Qué está pasando con la violencia que se manifiesta en múltiples formas? Ella nos va a dar una mano. Es psicóloga, es humanista, así se define, se presenta. Y desde Chile participa en diversos medios de comunicación alrededor del mundo, en video, en audio, en distintas formas. Ya la vamos a escuchar. Punto aparte. Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá, muy cerquita, acá en Lucio B. López, por ruta 34, donde la ruta pasa, si vas desde Rosario, ¿no? Pasa sobre el río Carcarañá, llegaste a Lucio B. López, un pequeño poblado, menos de 500 habitantes creo que tiene. Sí, son menos. Y como yendo para el camping, te encontrás con el Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá, único en su tipo en esta provincia de Santa Fe, uno de los varios que ya hay en Argentina y uno de los casi 60 parques que ya van construidos alrededor del mundo. Este sábado, entre tantas actividades que se realizan, este sábado hay una nueva jornada en el oficio del fuego. Se hace encendido de hornos, se van a coser piezas de raku, también algunas de cerámica, y se va a volver a planificar un retiro que llaman cerámica y meditación. Y de eso, del oficio del fuego que se desarrolla en Parque Carcarañá y de algunos talleres específicos como el de raku o el de cerámica, nos va a hablar Gabriel Guzmán, que es el maestro experto en el tema del oficio del fuego, también en un ratito. Después vamos a tener algo sobre inteligencia artificial. Vamos a volver a ver en el cielo volar una escoba en la que llega Irene, la estación acá en el Centro Cultural de San Lorenzo. Es eléctrica ya, ¿no? Sí, sí. Sí, ya estamos claro. Nos llamamos a lo moderno, ya viste. Claro. Y entonces vamos a volver a escuchar la cuarta parte de Espejo del Cosmos y luego una reflexión final. Estamos en Connection, el programa que tiene una mirada humanista porque ponemos al ser humano como valor central. Y eso tiene muchas implicancias. No al dinero, no a otros valores por encima, sino que al ser humano, su libertad, su desarrollo sin límites, su igualdad de oportunidades, en el centro de los valores, que es el principal. Y proponemos que toda la vida personal y social algún día se lleve por este valor, de modo que logremos algún día alcanzar una sociedad sin violencia, interior ni exterior, donde las personas tengan todo cubierto desde que nacen por el solo hecho de ser seres humanos. Eso ya es posible con la tecnología que tenemos, pero, como dice Silo, entre las aspiraciones humanistas y esta realidad se ha levantado un muro que ha llegado el tiempo de derribar, pero eso requiere la unión de todos los humanistas del mundo y continuar, a pesar de los fracasos, a pesar de que esa utopía a veces se corre más allá en el horizonte, pero hay que seguir y seguir pasando esa posta a las nuevas generaciones. Pequeña cortina y continuamos.
lindo que suena esto, ¿eh? Qué nuestro que suena, ¿no? Cómo nos identificamos con esta música andina. Y eso que nosotros vivimos en la llanura. Pero fíjate cómo nos pega por proximidad, por historia, por... Te pegan las raíces indias. Claro. Sí, vos te vas a reír, pero acá la rubia de ojos celeste tiene más raíces indias que nosotros. Exacto, Cuente. Mi abuelo raptó a mi abuela, que era hija de un cacique. Sí, en serio, no es mentira. Sí, en serio. Oh, sí. Ahora mirá la cámara y contá la anécdota de nuevo. Bueno, es así, es verdad. Mi abuelo, Horacio Laco, raptó a mi abuela. Bueno, raptó a mi abuela. Y era hijo de un cacique de acá de Santa Fe y se la llevó a vivir con él. ¿Pero de qué? Yo te hablo de lo que siglo, imagínate los años que deben tener. ¿Pero en qué año pasó eso? Que todavía había caciques, había hijas de caciques. Y saca la cuenta, mi papá tendría 104 años en este momento y mi abuelo era más viejo todavía. Imagínate que somos de generaciones... Pero eso pasó a principios del siglo pasado. Exacto, a 1900. ¿Sí? ¿En qué zona? ¿En qué dónde? Y ellos son mi abuelo tenía isla y venían para acá, para Santa Fe con las vacas. Y bueno, y se raptó a mi abuela, a doña Santo, Irene Santo Santa Cruz. Ajá. Irene Santo. ¿Qué tul? ¿Viste? Mirá vos las cosas que uno se entera en Connection, ¿eh? Temas andinos, temas autóctonos, historias familiares enlazadas con la historia social y las costumbres de la época. Y después mi mamá se casó con un descendiente directo de los rusos alemanes. Claro. Mirá vos, cómo se une el mundo en Argentina, ¿eh? Qué collage, como nos enseñaban en la primaria, crisol de razas. Decían, donde se produce toda esta mezcla. Maravilloso, por eso somos tan abiertos nosotros, ¿eh? No tenemos problemas. Albergamos a todo. Aunque sí somos racistas, muchos, pero yo no trato de no serlo, me incluyo porque nos hablamos como pueblo, ¿no? Cuando salís afuera, cuando salís a otros lados y estás en una situación social donde la composición social es muy diferente. Yo no tengo problema. No, yo tampoco. Ya lo hemos hecho, pero algunas personas se sienten incómodas pero no es porque tampoco uno porque sea racista, sino porque no tiene la costumbre. En ciertos sectores, ciertos sectores del país, uno creció en un entorno donde todo el mundo es muy parecido. Sí. O toda la inmigración que se produjo fue muy parecida de un solo lado del mundo, entonces no tenés la costumbre y está bueno viajar, está bueno tener contacto con otras partes de América, otras partes del mundo, otras razas, otras costumbres, otras creencias. Está muy bueno tener la oportunidad de ejercitar la tolerancia, ejercitar la comunicación con personas que tienen un paisaje social diferente, aunque hoy día ya no importa mucho las razas, si sos de una ciudad, en las ciudades se vive muy igual en todos lados. Pero todavía algunas costumbres sociales, ya no tanto en los centros de las grandes ciudades, todavía hay costumbres muy diferenciadas entre distintos pueblos. Y bueno, basta recorrer un poco de Latinoamérica para... Sí, no hay que ir muy lejos. Claro, en todo tipo. Pueblos, costumbres sociales, costumbres... Las grandes ciudades son tienen la misma más o menos las costumbres, pero los pueblos internos preservan su estudio. Fíjate que Silo, cuando hizo su síntesis sobre los tipos de violencia que hay, mencionó una específicamente como violencia racial. Y tiene que ver con eso, con que hay una violencia de que algunos que están en puestos de poder discriminan a otros porque son de una raza diferente o de un color diferente. Y eso está mal. Sí, lo que está pasando en el pueblo boliviano en este momento también. Claro, por ejemplo. Sí, es un ejemplo vivo eso. Bueno, tenés gente... Claro, bueno. Escúchame, las otras formas de violencia, para completar el tema, son violencia... Económica, violencia... Vamos a decir las 5 juntas. La violencia económica, la violencia racial, la violencia psicológica, la violencia sexual. Y ya te la voy a decir a vos. Te la digo después.
Claro. Vamos a ver, que 3416-695-225. ¿Qué violencia falta? ¿Qué nos falta? Un tipo de violencia. Sí, te falta una. Y no me digan la de género, porque esa está incluida en las que son de violencia sexual. Sí. Está como la amplia violencia sexual, que tiene un montón de ramificaciones, donde la de género es una. Sí. Lamentablemente hay más de un subtipo de esas grandes. Hay violencias políticas, hay violencia física, por supuesto. Sí. La primera que conocemos es el sopapo, sí, esa es violencia individual física. O el bombardeo entre países, ¿no es Exacto. cierto? Bueno, esas son violencias físicas. Pero están las económicas, las raciales, la psicológica, la sexual. Y la violencia religiosa. Hay una violencia que se llama religiosa, que es cuando se discrimina a otro por no credo. ser de la propia religión o por no tener ninguna. Claro, por su credo, sí. Claro. Por eso los humanistas somos muy, insistimos mucho con eso de la no violencia global. Y rescatamos y proponemos la libertad para todo ser humano de creer o no creer en Dios, en la inmortalidad, y respetar todas las formas de espiritualidad, siempre y cuando no afecten la vida, la integridad de nadie. ¿Está? Claro. Que nadie, porque no va a tolerar o respetar a alguien que su creencia es que tiene que matar a otro, ¿no? Hay límites para los respetos y para las tolerancias. Una cosa es respetar ideas y otra cosa es justificar cualquier cosa. Y estamos acostumbrados con las noticias, uno ve claramente cómo un pueblo, o más bien un gobierno, o más bien te diría un grupo de poder económico quiere apropiarse de los recursos de otro país. Claro, y entonces te demoniza al presidente o gobierno de turno que está en ese país, que no quiere entregar los recursos, entonces pasa a ser enemigo, empieza la propaganda, le buscan todas las formas para después terminar justificando los bombardeos preventivos. Y para que el público general e internacional vea que hay que eliminarlos, es una cuestión que la gente se terminan creyendo. Bueno, todo eso es muy sí. viejo, no se inventó ahora, la propaganda de guerra se inventó hace miles de años, es muy viejo, pero ahora es muy sofisticado, se sigue haciendo y se publicita en las televisiones, en las redes sociales como cosa cotidiana, lamentablemente. Pero bueno, cada vez más gente se da cuenta, cada vez hay menos tolerancia a eso también, dura menos la mentira y algo tiene que pasar. Como civilización tenemos que dar un salto. Tenemos que hacer un salto de despertar, porque si no despertamos... Es imprescindible eso, porque si no, no se va a dar un salto. Y no, por eso la gente tiene que despertar y tomar conciencia. O sea, te podrás acudir a un tirano para que venga otro. Claro. Si no te das cuenta, vas a pasar como de un tirano para otro y no... No me gusta pongo el mismo y siempre estás girando al mismo lugar. Es el trompo, giro cuando y hay giro. despertar, cuando hay conciencia, cuando empezás a darte cuenta del proceso histórico, para dónde apuntan unos, para dónde apuntan otros, para quiénes trabajan unos y otros. Pasa que mucha gente está desinformada. Claro. No sabe que trabaja la mayoría de los gobiernos tercermundistas, están trabajando para los gobiernos de Estados Unidos. Te mienten profesionalmente y después resulta que el único que acaparan dinero son los poquitos de las grandes corporaciones. Bueno, eso ya es muy conocido. No vamos a inventar nada. No se inventa nada, pero habría que explicarlo sencillamente para que la gente lo entienda, lo comprenda y diga, pucha, tienen razón, a ver, estoy trabajando para 8 familias en Argentina, para que se beneficien los hijos de ellos y tengan eso, recursos hasta 200 en el caso, años más. Si ponemos como ejemplo Argentina, que es donde nos toca vivir, trabajás para un grupo de vivos de acá, pero mientras tanto te endeudás en miles y miles de millones de dólares más para los vivos de JP Morgan o de BlackRock, según que Lacayo gane. Claro. Y además la gente en su vida cotidiana se endeuda en todo porque cada vez le alcanza menos, el sueldo cada vez está bajo. Lamentablemente la violencia económica que estamos viviendo aquí es tremenda y va a producir ya está produciendo un desastre en las familias
Pero vos ves las propagandas y sigue que como que todo está bien. Sí, la gente está vivenga, después eso que la gente tendría que despertar. Imagínate, y del sueño, del letargo. La inflación va a seguir bajando. Leí hoy, entre comillas, dicho textual. Sí, va bajando de dónde, bajando de... No sé dónde va a bajar, pero viste, a mí está todo al revés. Baja, que significa que sube, ¿me entendés? Vos tenés que mirar lo que hablan ellos, pero al revés. Das como el reloj de arena, ¿viste? Los girás. Lo estas mismo. Cosas de personajes que mienten alevosamente en las campañas y después traicionan al pueblo, pasa en muchos lados. También está pasando en Chile. Sí. Ahora, en este momento, ganó la derecha donde también. Con mucha delicadeza y medios de comunicación concentrados, terminó ganando las elecciones la derecha de nuevo y la gente tuvo que elegir entre dos, uno peor que el otro. Entonces se quedó con el menos malo, pero también es... Entonces, y esto es muy preocupante porque ya sabemos que tarde o temprano estas cosas terminan mal. El pueblo resiste un tiempo, pero en algún momento dice basta. Y nosotros, la verdad que no aspiramos a una democracia real con personas que cumplan lo que prometen y que pueden ser destituidos rápidamente por medios legales cuando traicionan todo lo que prometen. Eso se llama Proyecto de Ley de Responsabilidad Política y es una iniciativa del Partido Humanista en distintos países, que hasta ahora nunca se logró aprobar. Obvio, no sé. Porque imagínate, si hubiera algo para poder destituir legalmente a un presidente, un senador, un diputado que traiciona visiblemente el mandato para el que fue votado y por el cual la plataforma que presentó, voy a hacer esto, voy a hacer aquello y no hizo nada. Pero la democracia debería tener elementos para protegerse a sí misma, para proteger a la población de los mercenarios, de los traidores, de los vendepatrias. Sería muy bueno tener aceitados esos mecanismos. Existen algunos mecanismos actuales, pero no hay una ley de responsabilidad política. Para hacerse cargo de lo que dijo y lo que no hizo sería. Claro. No está eso. Y además hay que hacer una concientización hacia las personas, hacia la población, qué es lo que está votando. Porque no puede votar con el odio y con la bronca. Tengo que pensar. Todo eso es parte del despertar que vos mencionabas. Claro, por eso siento que la gente despierte, que elija a conciencia. La conciencia, sí. Y que cuando está en desacuerdo con algo, utilice el voto en blanco, pero que no sea, nadie, ningún lado, se deje arrear, digamos, ¿no? Claro, sí. Que cada uno haga su introspección, pero eso se hace con un criterio de realidad, con los pies en la tierra, pensando siempre que las personas que vas a elegir en una elección son las que van a tomar decisiones que afectan directamente tu vida individual, la de tu familia, y afecta el futuro de tus hijos. Claro. Entonces vos siempre tenés que mirar hacia adelante y elegir las personas que te parece que son más capaces y más comprometidas con el futuro al que aspiramos. Claro. La mayoría, por lo menos. Es decir, lo que aspira... Porque vos le preguntás a la gente y todo el mundo quiere más o menos las mismas cosas. Sí, tener salud, seguridad, educación... igualdad de oportunidades, que se querés llegar a fin de mes. Que se abran fuentes de trabajo, que todo... Bueno, hay modelos políticos que se oponen a eso y otros modelos que van a favor de eso. Y hay personas referentes de un modelo y referentes de otro modelo, con las cuales podés gustarte más, gustarte menos. Sí. Pero como mencionaba hoy en otro programa con Ricardo Fernández, es preferible un modelo que esté a favor del pueblo y que distribuya más recursos para que la gente la pase mejor. O sea, no es que el Estado va a distribuir sus recursos, sino que genere condiciones, por ejemplo, para que las pymes crezcan y tengan más trabajadores con mayores sueldos. Exacto. Al revés de lo que está pasando ahora. Sí, ahora las pymes están todas, la mayoría cerrando y... Bueno, en este país ya tuvimos modelos para comparar. Sabemos cómo es un modelo que hace que las pymes y los trabajos y los sueldos crezcan y cómo es un modelo que destruye las pymes, los sueldos, los trabajos. Y sí, ya sabemos. Entonces hay que entender que son modelos, son sistemas económicos que aspiran el dinero para que se lo lleven unos pocos y otros modelos que hacen que el dinero circule más y haya más posibilidades de que las personas tengan el bolsillo, algo en el bolsillo, por lo menos. Sí. Entonces hay que aprender de los modelos y después, adentro del modelo que más nos conviene, entonces
te peleás, lo perfeccionás, cambiás personas. Sí. Pasés todas las críticas y peticiones que quieras, pero hay que aprender a elegir modelos. Sí, pero hay que saber. Y exigir modelos, porque también hay personas que aparentan una cosa, estar en el medio de un lado o del otro, que te dicen que van a hacer una cosa, pero terminan siempre beneficiando. Primero que antes de elegir modelo hay que saber qué es un modelo político. Antes de elegir hay que saber qué es y por qué tengo que votar un modelo político. No por lo que me dicen o lo que dicen las redes, porque las redes es un extracto de lo que dice alguien, entonces la gente repite. Quien es adulto ahora, ya por lo menos tiene 20 años, 30 años para atrás, tiene más o menos una comparación. Los que tenemos ya muchos más años, ya tenemos mucho más para comparar, por eso advertíamos con ejemplos claros qué es lo que iba a pasar y lamentablemente otra vez acertamos, pero no queremos, ¿viste? No queremos. O sea, si vos ponés al empleado de JP Morgan a cargo de la economía, no le pidas que trabaje a favor del pueblo. Y bueno, pero el pueblo le está pagando los gastos a los ricos, ¿viste? Pero pero escúchame, si pero vos ponés, te recortan a vos al pueblo trabajador y a todos los jubilados, a todo a los CEOs de las multinacionales de minería a cargo de controlar la minería en el Estado, no pretendas que sea para favor del pueblo. No, es para esquilmarlo y llevarse todo. Lo mismo en cada área, ¿entendés? Si pones al jefe o a alguien vinculado a los accionistas de los laboratorios de medicina en el Ministerio de Salud, no pretendas que sea a favor de la gente. ¿No? Pues fíjate lo que pasó con los precios de los medicamentos, por ejemplo, en los últimos 2 años, 300, 500%, impresionante lo que se multiplicaron los precios. Sí, y además... Y además de quitar coberturas. Quitan cobertura, el aumento... Y así. Bueno, esto que estamos viviendo es un modelo económico de concentración de la riqueza. Pasa que cuando este hombre se prometió no era esto. Entonces, bueno. Ese es el problema, que la gente tiene que entender lo que es un modelo. Porque con su motosierra, con todo el circo, porque la vida no es pan y circo. A ver, yo me puedo reír de lo que dice, todas las cosas, pero yo tengo que pensar si esa persona me tiene que gobernar. A mí y a todo el mundo, ¿no? Sí, con empezar a pensar... En vez de reaccionar por impulso, por compulsión, ya empezaría a cambiar la cosa. Exacto. Si vos te parás un momento, dices, no pará, no me voy a creer ninguna propaganda de nadie, voy a pensar y voy a conversar con otros y voy a escuchar a los que tienen más años que yo y los que han vivido y que han pasado más modelos en su historia. Sí, que puede hacer una comparación. Para ver qué dicen. Claro. No me voy a creer nada, pero voy a tratar de empezar a formar una opinión verdaderamente mía basada en la experiencia. Exacto. Con eso ya alcanza para que un ciudadano empiece a darse cuenta de qué es lo que más le conviene, qué es lo que no le conviene. Y qué es lo que tiene que pedir. Y tener una mirada un poquito más amplia. Pensar que las personas que uno elige votan leyes, proponen leyes, hacen cambios, suspenden derechos o agregan derechos. Y no da lo mismo. Sí, tenemos diputados y senadores que son entre todos, ponerle que sean 200 personas y el presidente te decide en toda tu vida. Claro. Entonces no da lo mismo elegir a cualquiera. No, tiene que lidiar toda la lista. Bueno, nos quedó pendiente escuchar a Leticia García Farías, psicóloga humanista. Adelante, Daniel Barzola, con esto. Ahora hacemos conexión con Chile para escuchar a la psicóloga humanista Leticia García Farías. Es miembro del equipo coordinador del Centro Mundial de Estudios Humanistas. Nos habla desde el Parque de Estudios y Reflexión El Remanso, ubicado en el centro sur de Chile. Hola querido Gabriel, te mando un abrazo muy afectuoso a ti y a las auditoras y auditores de Conexión. Me gustaría hoy día ayudarnos a reflexionar un poco respecto a la situación de polaridad que se está experimentando en nuestros países y en el mundo en general. Estamos realizando con nuestro centro de estudios en el que participo acá en Chile
sobre un objeto bien particular, que es los factores psicosociales a la base del neofascismo, tratando de comprender por qué las mayorías poblacionales terminan, por ejemplo, en política adhiriendo a determinados representantes políticos, pero sobre todo a cómo estas mayorías empiezan a adquirir en sus prácticas cotidianas relaciones con su entorno que son a veces intolerantes, violentas, crueles, y cómo eso va permeando una sociedad con antivalores que se manifiestan luego en la adhesión a líderes que no necesariamente siendo carismáticos son fuertes, son rudos, son directos, y además realizan promesas incapaces de cumplir con total desparpajo, y además anunciando su poderío para poder hacer lo que quieran, cuando en realidad eso en la práctica no es real, digamos. Y cómo estas poblaciones, aún desilusionadas de las respuestas de estos personajes, a veces se quedan impávidas por falta de imágenes. De imágenes no solamente respecto de quién seguir, sino que de qué hacer, ¿no? Entonces, hemos ido avanzando desde octubre del año pasado en esta investigación, y una de las cosas que hemos ido detectando, develando, es que muchos de estos elementos, de estas formas de comportamiento, de relación, de decisión e incluso de mirada que tenemos sobre antivalores convirtiéndonos en valores, digamos, es una manifestación, por una parte, de una suerte de desilusión general respecto de promesas, que modelos que se instauraron en nuestros pueblos le podían producir un bienestar a la población. Ciertas promesas que luego se traducían en políticas públicas que, si bien podían compensar de algún modo las necesidades de esas poblaciones, de cualquier modo hablaban de democracia pero no practicaban la democracia directa. Hablaban de ciudadanía, sin embargo se nos trataba como clientes, como público, como espectadores. Eso desde el punto de vista del ejercicio del poder, y del poder formal, además manipulado, utilizado desde el poder real, que es el poder del dinero. Pero otra de las cosas que empezamos a descubrir es que esta desilusión no es una cuestión externa, es decir, que alguien me promete algo, no lo cumple y entonces me desilusiona. La desilusión es más profunda. Es como reaccionar frente a una serie de creencias, una serie de modelos a los cuales adherimos y que empezamos a descreer de ellos. Descreemos primero de las instituciones, después descreemos de los discursos, después descreemos de lo que supuestamente son los valores compartidos por todos, y eso denota un proceso de cambio civilizatorio hacia algo nuevo que tal vez aún no se manifiesta, pero sí se manifiesta lo opuesto, lo que ya no quiero. Y dentro de este análisis que hemos estado haciendo, hemos descubierto una cosa, que uno de los elementos que ha permeado la sociedad y que está hoy día en crisis es la matriz cultural dual en la cual hemos sido formados. Una suerte de mirar la realidad en blanco o negro, en ceros y uno, como es el código binario que se usa en computación, en lo bueno y lo malo, sin matices. Cuando se empieza a exacerbar un comportamiento asociado a esto, terminamos convirtiendo a la persona con la que no tenemos coincidencia de gustos, de creencias, de partidos políticos inclusive, como en nuestros enemigos. Y ya no cuestionamos la validez o no de los actos del otro, sino que cuestionamos su externalidad, a qué representan. ¿Son de los que yo admiro o son de los que degrado? Son, por lo tanto, si los degrado, los que causan mis males, entonces son mis enemigos. Ya no es otra persona, ya no es otro ser humano que ha tenido su propio proceso formativo y por lo tanto adhiere
mecánicamente en la mayoría de los casos a una determinada postura, sino que es alguien que me va a hacer daño. Y es así como eso se traduce en conductas que son fascistoides finalmente, como la negación de los derechos que el otro tiene, como la interpretación de que en realidad si en mi país hay falta de trabajo por culpa de los inmigrantes o de los que son de otra creencia religiosa. Bueno, esa visión dual es la visión occidental que se instaló de una forma muy profunda en un proceso civilizatorio que arrancó hace mucho tiempo, pero que se consolidó después de la Guerra Mundial y particularmente después de la caída del Muro de Berlín, donde una visión que podía dar dos soluciones sociales se convierte en aparentemente el triunfo de una, y donde se hablaba del fin de la historia. Y esa visión dual es la que está francamente en caída. ¿Por qué? Porque los seres humanos no vemos en blanco y negro, nosotros vemos multiplicidad de colores, nosotros vemos los matices, nosotros somos capaces de identificar gradaciones de color de una manera increíble, y no hay por qué esa facultad humana no se traslade a la valoración de la diversidad en las poblaciones. Entonces, si bien no se ve un horizonte todavía claro respecto hacia dónde se va a organizar el mundo, me parece interesante que ciertas experiencias como las utopías en marcha que se abordaron en el último simposio del Centro Mundial de Estudios Humanistas se empiecen a observar con delicadeza, con atención, con afecto, porque pueden ser el camino de salida frente a esta situación de deterioro civilizatorio que nos tiene en estos comportamientos pseudo-fascistoides, digamos. Entonces, interesante el poder reconocer que lo que cae es una mirada sobre el mundo y no solamente ciertas estructuras sociales. En la caída de las estructuras sociales se produce gracias a que va cambiando la mirada sobre el mundo, que lo que va cayendo es esta visión dual de la realidad, porque en realidad el ser humano es capaz de no solamente mirar, sino que atender, reconocer y valorar y aprovechar las diversidades para conducirnos hacia una sociedad realmente humana, una sociedad diversa donde se expresa la nación humana universal. Así que ese es el mensaje que quisiera dar, y ojalá que quienes nos escuchan puedan además meditar un poco respecto a su propio comportamiento, sus propios actos, sus propias sensibilidades, y vayan profundizando un poco en esta reflexión. Cómo cada uno de nosotros contribuye en un proceso de transformación social que vaya en dirección humanizadora. No será del blanco y el negro, no será de creer que tengo la verdad y el otro no la tiene, sino que será el tema de valorar el punto de vista de cada uno, profundizar respecto de esos puntos de vista, y nos daremos cuenta, como decía Silo, que en esa profundización que el otro hace en sí mismo y que uno hace dentro de uno, nos podemos encontrar. Y nos vamos a encontrar siempre en una dirección evolutiva para la humanidad. Les mando un gran abrazo desde acá, desde Sagrada Familia, desde el Parque de Estudio y Reflexión El Remanso. Muchísimas gracias, querida Leticia. La verdad que impecable tu reflexión, la compartimos plenamente, y bueno, lamentablemente sí, es parte de una etapa histórica que hay que sufrir y pasarla, aprender para no volver a cometer esos errores. Para tener una presencia profesional en Internet. Gabriel Gómez Fiori, consultor en tecnologías de Internet. WhatsApp 3416-695-225. GómezFiori.com. Páginas web conectadas a tus redes sociales, administración de portales, experto en WordPress. Gabriel Gómez Fiori, consultor en tecnologías de Internet. WhatsApp 3416-695-225. GómezFiori.com. Estudio Jurídico Corporativo. Abogada Romina Kunz. WhatsApp 341-684-2022. Especialidad en sucesiones. Asesoramiento legal para pymes y comercios. Derecho laboral del trabajador y del empleador.
Intimaciones, cartas, documento, telegramas, doctora Romina Kunz, turnos por WhatsApp, 341-684-2022. Conexión, programa número 12, y ahora vamos a hacer conexión con el Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá, con una de sus muchas actividades, pero esta es una de las importantes. Se trata del oficio del fuego. Vamos a charlar con el maestro Gabriel Guzmán, que es uno de los referentes, yo creo que el principal referente del oficio del fuego en el Parque del Carcarañá. Hola, tocayo Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos, a vos y a la audiencia. Hola, Gabriel. Te saluda Irene también, que está acá. Hola. Irene, ¿Cómo andás? Un abrazo, Irene. Un abrazo. Muy bien, muy bien. Bueno, yo te tengo emplazado como que realmente el oficio del fuego sos vos el referente y el maestro, digamos, ¿no? Sí, no es tan así, pero me ha gustado y lo he seguido mucho tiempo, desde hace varios años. Así que me he metido con ese tema, por gusto, personal. Mucha gente se dedica a otras cosas y otros oficios, como la perfumería, como otro tipo de oficios, y a mí en particular me gustó y seguí, inclusive haciéndolo un poco parte de mi vida particular, en lo que hace a la cerámica y al fuego y a los hornos, porque tengo en mi casa esto instalado, un tallercito. Doy algunas clases, eso como cosa personal, pero en el parque se hace de esto hace ya varios años, más de 25 años, y bueno, hay que explicarlo con la utilidad o el punto de vista por el cual se hace, digamos. Empecemos por explicar qué es el oficio del fuego y por qué se hace en el parque. Bien, bueno, el oficio del fuego es diferentes prácticas que tienen que ver con el fuego. Se considera dentro del parque, del movimiento, que el fuego fue uno de los que hizo un antes y un después en la conciencia del Homo sapiens. Sí, uno de los hitos, uno de los elementos, un pequeño corte. Se considera que fue uno de los grandes hitos en la historia humana, ¿no? En la evolución humana, ya que el ser humano se plantó frente a un instinto de repulsión contra el fuego, como todos los animales, y pudo dominarlo, por decirlo así, y después inclusive producirlo. En esa historia primero vino el dominio, donde caía un rayo, había un volcán o había un accidente, aparecía el fuego espontáneamente, ese fuego se conservó, esto pasó miles y miles. Hola. Y luego, ¿te escucha? Hay momentos que tenemos pequeños cortes, quizás sea la conexión de internet, probablemente. Bueno. Posiblemente decía que ahí, el fuego se considera importante para la evolución del ser humano y en particular las actividades con el fuego y con la materia, como cualquier oficio, ponen cierto marco de aprendizaje en las personas. Estos aprendizajes tienen que ver con tener un gusto por el trabajo, estar atento a los procesos que uno va haciendo en la materia, ya sea cerámica, ya sea otro tipo de materia, como fundición de bronce, de vidrio. Hay que estar muy atento a los procesos que lleva eso, a los calores, al enfriamiento, a las necesidades de tiempo. Y también hace falta estar en un tono pulcro de trabajo. Así que pulcritud, permanencia y tono son las cosas que forman al que hace el oficio. ¿Se escucha hasta ahí, Gabriel? Muy bien, muy claro. Pulcritud, permanencia y tono son características que brinda el hacer este tipo de trabajo, como bastantes otros oficios también, ¿eh? O sea, si vos agarrás a cualquier herrero, a cualquier alfarero, lo que fuere, va a tener la necesidad de tener gusto por lo que hace, porque si no se aburre y lo deja, va a tener que tener necesidad de cierta pulcritud en el trabajo, porque si no se le mezclan las cosas y empieza a tener problemas, y va a tener
la necesidad de tener permanencia en cuanto a los tiempos que esa materia le impone. Una arcilla se seca, un vidrio se pone duro o blando, demasiado blando, un metal también. Entonces, a todas esas cosas hay que estar muy atento. Por lo tanto, te va haciendo a vos mismo una formación que para nosotros es importante para después seguir haciendo otras cosas, que es el estudio de uno mismo, que también es un tema que trabajamos mucho y que esto hace que se faculte uno para poder estudiar estas cosas con cierto tono, pulcritud y permanencia, digamos, que es el estudio de la propia vida. Y claro, pero fíjate que yo sé, por experiencia positiva y negativa, que estas virtudes de la permanencia, la pulcritud y el tono son tanto para atender hacia afuera en el proceso del oficio en el que estés, en este caso estamos hablando del oficio del fuego y todo lo que implica, pero también tienen una repercusión interna, o sea, algo pasa adentro de uno al desarrollar esas virtudes. Y de eso hablamos justamente, cuando vos decís que estas actitudes que van formando a la persona que las realiza se pueden llevar al estudio de uno mismo, quiere decir que uno puede tener cierto nivel de exposición para poder meterse con uno mismo, que es un tema que a uno a veces quiere salirse, ¿no? O sea, convengamos que quizás canse un poco de algunos oficios manuales, pero al meterse con la propia vida, con el propio estudio de uno mismo, también a veces da ganas de salir corriendo e irse a ver la televisión, porque se mete con temas problemáticos. Bueno, todo este tipo de actividades hace que uno dentro forme esas actitudes que permiten esa permanencia en el estudio, ese tono, ese gusto por el estudio y esa pulcritud en el estudio, metodológica, digamos. Gabriel, contame qué va a pasar este sábado en el Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá, ahí en Lucio B. López. Sí, el sábado en particular hay desde las 11 de la mañana una sesión de un grupo que viene trabajando en un trabajo que se llama RACU, que es el moldeado de piezas con unas características especiales que resisten lo que se llama choque térmico, o sea que es sacarla del calor al frío de golpe. Por eso la pasta se hace de un modo diferente. Después se esmalta, que eso va a pasar justamente el sábado temprano, y luego se mete a hornear 4 o 5 horas, 6, depende del proceso de cada uno, y eso sale al rojo vivo del horno, se mete en aserrín, el aserrín se prende fuego, porque esa pieza sale a 1000 grados, y del fuego va al agua. De humectación, digamos, de falta de oxígeno que le da el humo del aserrín, ¿no? Ese proceso le produce al material y al esmalte quebraduras, especie de efectos que son muy característicos de estas piezas que se llaman raku. Claro. Bueno, eso va a llevar varias horas, pero es muy, muy lindo de ver. Si bien la persona que pueda venir no se va a encontrar con la posibilidad de hacer todo el proceso, porque no tiene la pieza lista y seca, sí es muy lindo de ver porque es un proceso donde la pieza va transmutando, va cambiando de estados y se ve todo ese proceso ahí en vivo. Qué bueno. ¿Cómo hace alguien que quiera participar? ¿Cómo se conecta? ¿Dónde tiene que ir? Bueno, acá hay teléfonos, está la web del parque, parquecarcaraná.org. Ahí están las referencias para llegar al parque, es lo más fácil para ubicarse, sí. Y hay teléfonos de contacto. Así que el sábado a las 11 hay una cita, el que quiera venir a contemplar esto y prenderse después en los próximos eventos, está invitado. Y si no, estemos en contacto, porque hay mucho material ahí para leer, para conocer de lo nuestro. Muy bien. Y bueno, ¿tiene algún costo? ¿Ir a mirar tiene algún costo? No, en principio no tiene ningún costo, los costos se solventan personalmente, así que la gente que ha hecho este proceso
de 2 o 3 clases que tienen que ver con la construcción y esmalte y demás, ya ha solventado eso y no tiene costo asistir al parque. Muchísimas gracias. Va a haber unos choripanes al mediodía, va a haber un evento de todo el día, así que vamos a estar desde 11 de la mañana, calculamos hasta las 6 de la tarde seguro. Muchas gracias. Lucio B. López está en la ruta 34, como si vas desde Rosario son unos 35 kilómetros, apenas pasás el río Carcaranía por la ruta 34 y llegaste a Lucio B. López. Uno entra como yendo para el camping y ahí se encuentra con el parque. Y como muy bien dijiste, hay un sitio web, parquecarcaraná.org, donde hay una opción que dice cómo llegar, el parque y abajo cómo llegar. Y ahí está el actualizado con todos los datos para ir en colectivo o en auto desde distintos puntos. Bueno, muchísimas gracias por darnos esta nota, Guzmán. De nada, cuando quieran. Un abrazo y saludo a todos. Saludos a los amigos allá. Muchas gracias. Estamos en los últimos minutos del programa y nos falta todavía un elemento, Irene. Bueno, vamos con el elemento agua. ¿Vamos ya? Sí, vamos. Una mínima presentación. Dale. Un viaje al centro de tu propia luz. Espejo del cosmos. Con Irene Margarita Schmidt. Irene Margarita Schmidt. La grandeza del amor interior, elemento agua, para Cáncer, Escorpio y Piscis. El agua es la emoción pura, la intuición y la profunda calidez humana. Es el manantial inagotable de afecto que, cuando se abre, potencia nuestra felicidad y nos conecta de manera íntima y compasiva con los demás. El consejo de la guía. Permítete sentir con total plenitud y alegría. Deja que el afecto fluya libremente. Brinda una sonrisa sincera o abraza con el alma. Tu sensibilidad es el canal por donde se expresa la grandeza de tu ser y la belleza de la vida. Reflexión. Cuando el corazón se convierte en un manantial limpio, la vida se llena de alivio y vitalidad. Sentí la calidez de amar sin condiciones y descubrí que en ese dar desinteresado se encuentra el océano de paz más grande que tu alma pueda experimentar. Muy bueno. ¿Le llegó a usted que de Piscis? Muy bien. Y sí, siempre me llega. Claro. Todo lo que vos digas me llega. Ah, bueno. Oh, qué tierno. ¿Y la reflexión? La reflexión. Bueno, se la voy a repetir porque usted es de Piscis. A ver. Cuando el corazón se convierte en un manantial limpio, la vida se llena de alivio y vitalidad. Sentí la calidez de amar sin condiciones y descubrí que en ese dar desinteresado se encuentra el océano de paz más grande que tu alma puede experimentar. Muchas gracias, qué bonito. Bonito, sí, bonito. Uno sale inspirado de este programa, es buena onda. Te hago el cierre. Hagamos el cierre y ya vamos completando el cierre del programa también. Que el fuego encienda tu alegría, la tierra afirme tus pasos, el aire te regale claridad y el agua inunde tu vida de amor interior. Gracias por compartir el reflejo aquí, el espejo del cosmos. Muchísimas Hasta la gracias. próxima programa, hacemos conexión. Les dejamos un saludo para todos, de paz, fuerza y alegría. Para todos, y tenemos un archivito de Silo que lo dice también, para el final, queremos siempre desearles, con este saludo que hacemos los humanistas, siloístas, el nuevo humanismo, y también la gente del mensaje de Silo, para todos, paz, fuerza y alegría. Nos encontramos el próximo jueves en el programa número 13 de Connection. Los jueves a las 18. Conexión, los temas y experiencias
Conexión los jueves a las 18. Conduce Gabriel Gómez Fiori por Radio Universal.